Muy bien, saludos, estimados colegas. Mi nombre es Milton Álvarez, soy el docente que les va a dar el primer módulo dentro del diplomado organizado por la Fundación IDEA. Y bueno, la Fundación nos ha pedido, de acuerdo a esta nueva modalidad de clases virtuales, que podamos hacer unos videos resumidos respecto a lo que vamos a avanzar durante este módulo, ¿no? Y bueno, compartir con ustedes que este módulo está dividido básicamente en tres partes, ¿no? Dos partes importantes o dos partes un poco más robustas y una parte un poco más pequeña, ¿no? La primera parte referida a lo que es el derecho constitucional tributario, ¿no? Donde vamos a ver algunas características que vamos a pasar a explicar muy brevemente. Una parte que es el derecho formal tributario, ¿no? Donde vamos a ver la diferencia entre o las características del derecho formal como también del derecho material, para ver la última parte, que es el procedimiento de determinación de la deuda tributaria, que es uno de los procedimientos más importantes que están regulados en nuestro código tributario y normativa reglamentaria, ¿no? En esas tres partes básicamente está dividido lo que es este primer módulo. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que es el derecho constitucional tributario, lo que vamos a avanzar esta primera semana, ¿no? O la primera semana. Muy bien, para dicho cometido vamos a ingresar a ver lo que son las fuentes del derecho tributario, ¿no? Y lo más importante acá, dentro de esta diapositiva, dentro de lo que yo quiero explicar o quiero transmitir respecto a las fuentes del derecho tributario, es por qué la Constitución Política del Estado es la fuente primaria, la fuente principal, ¿no? Del derecho tributario, ¿no? Y después obviamente están las... Pero veamos, básicamente la respuesta a la consulta respecto a por qué la Constitución Política del Estado es la fuente primaria, puesto que la Constitución establece lo que es la estructura del Estado como tal, ¿no? Establece lo que son las reglas que se van a llevar a cabo, ¿no? Que se tienen que cumplir, obviamente, la estructura del Estado, las reglas, los derechos dentro de un Estado, ¿no? Ahora bien, la Constitución Política del Estado viene de un poder constituyente originario, ¿no? A partir de la liberación del yugo español, de las revoluciones que hubo, ¿no? En 1825, 1806, ¿no? Se tuvo o se tomó la decisión de que Bolivia sea un Estado independiente, ¿no? En 1826 se estableció lo que es la primera Constitución Política del Estado, y esta Constitución Política del Estado era un convenio, un pacto político, ¿no? Que se iba a llevar a cabo, que se tenía que cumplir entre gobernantes y gobernados, ¿no? En este caso, ¿cuál fue el poder que estableció o que estructuró lo que es la Constitución, ¿no? Va a ser el poder constituyente originario. Solo hay un poder constituyente originario. Todos los estados tienen un solo poder constituyente originario. Ahora bien, dentro de la Constitución Política del Estado también existe un poder constituyente reformador, es decir, eh, que va a establecer la propia Constitución, cómo se va a modificar en el tiempo, ¿no? Porque las normas no son eternas en el tiempo, siempre se modifican, ¿no? En función a la realidad social. Y finalmente tenemos un poder constituido, que van a ser los órganos de poder, el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, que tienen competencias, funciones, atribuciones diferentes, ¿no? Las fuentes podemos clasificarlas en dos: fuentes formales, fuentes materiales. Bueno, las fuentes formales van a servir de vehículo introductor de normas, ¿no? En cambio, las fuentes materiales son los hechos sociales, la realidad que se pretende regular, ¿no? Porque las normas, recordemos que las normas siempre tienden a dirigir o a regular lo que son conductas, van a establecer prohibiciones, van a establecer mandatos, ¿no? Entonces, la regla básica acá es que ninguna norma jurídica ingresa al sistema normativo sin que otra norma la introduzca, ¿no? Muy bien. Tenemos dos instrumentos introductores de normas, los primarios y los secundarios, ¿no? Entonces, como fuente del derecho tributario, ya hemos dicho que la Constitución es la norma suprema. ¿Por qué? Porque es el vehículo introductor de normas, ¿no?
que van a ser las leyes. En este caso, al haber establecido la estructura de poder, el órgano legislativo, ¿no?, que va a tener esa facultad y competencia de emitir leyes, ¿no?, a su vez estas leyes, ¿no?, van a ser vehículo introductor de otro tipo de normativas, en este caso reglamentos, ¿no? Y por otro lado tenemos los instrumentos introductores de secundarios de normas, que van a ser ya la normativa reglamentaria, decretos supremos, resoluciones ministeriales y reglamentos, ¿no?, emitidos por las entidades, en este caso ya recaudatorias que nos interesan, ¿no?, el servicio de impuestos, aduana, administración tributaria departamental y municipal, ¿no? Acá muy importante tener presente la competencia que tiene cada órgano de poder, ¿no?, para emitir leyes, decretos supremos, resoluciones, reglamentos, y el procedimiento para la emisión de normas, ¿no? Es muy importante ver esta parte. Muy bien, la constitución política del Estado está dividida en dos partes, o lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Una parte orgánica y una parte dogmática. La parte orgánica, básicamente, la estructura del Estado, ¿no?, los órganos de poder, legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, y a su vez está subdividido por otras entidades estatales, y las funciones estatales, que también tienen relevancia, ¿no?, dentro de la organización de la estructura de poder del Estado. Muy bien, el Estado como tal, no podríamos decir que es una organización jurídico, político, administrativo, ¿no? Pero no podemos tocar, es un ente abstracto el Estado. Entonces, ¿cómo aterrizamos en el concepto de Estado? A través de las instituciones públicas, ¿no? Las instituciones públicas que van a materializar o dar forma a lo que es el Estado. Obviamente el Estado tiene ciertas funciones, cierto objetivo como tal, ¿no? Y en este caso va a ser satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Muy bien, esta es la parte que habíamos señalado, la parte orgánica de la Constitución política del Estado, ¿no?, todo lo que regula la estructura del Estado. Ahora, la parte dogmática, ¿no?, van a ser los principios, derechos, garantías, valores, ¿no?, que se rigen en el Estado, ¿no? Los valores, valores, perdón, el summa camaña, summa causa, el vivir bien, ¿no? Los valores del Estado, las garantías, los derechos que tienen todos los ciudadanos, ¿no? Por un lado, entonces tenemos la parte orgánica, que va a ser la estructura del Estado, y por otro lado tenemos la parte dogmática, que van a ser los derechos, garantías, principios, valores, de los cuales van a gozar los ciudadanos, ¿no?, que van a ser sus derechos, ¿no? Y obviamente también van a establecer cierto límite a la función estatal, ¿no? Muy bien, acá ya ingresamos un poco ya a ver materia, lo que es la potestad tributaria, ¿no?, un concepto importante dentro de la materia, ¿no? El artículo 108 de la Constitución ya nos da ciertos parámetros para poder entender, ¿no?, lo que es la potestad tributaria, y nos dice, bueno, un principio limitador a la potestad tributaria va a ser que todos los bolivianos tenemos la obligación de tributar, pero en función a nuestra capacidad económica, ¿no? Ya podemos ver en clases, o vamos a ver en clases, una diferencia entre capacidad contributiva y capacidad económica, que según algunos autores no es lo mismo. El 298 de la Constitución también establece cuáles son las competencias privativas del nivel central del Estado. Recordemos que el Estado, a partir de la Constitución de 2009, ha adoptado la forma autonómica de Estado, ¿no? Es decir, tenemos niveles de gobierno, el nivel central, departamental y municipal, y obviamente esto es importante para entender el tema tributario, ¿no? Hay competencias del nivel central del Estado respecto a tributos, hay competencias respecto al nivel departamental del Estado, nivel autonomía departamental respecto a los tributos, y la autonomía municipal o el nivel municipal de gobierno respecto a los tributos. Muy bien, el concepto de potestad tributaria la podemos dividir en dos partes, ¿no?, que dice que es aquella facultad que tiene el Estado para crear, modificar y o suprimir tributos a través de leyes, ¿no? Es una primera parte. El Estado tiene la facultad para poder crear, modificar y suprimir tributos, pero a través de un procedimiento legislativo, es decir, a cargo del órgano legislativo, ¿no? Y por otro lado, tenemos, el Estado tiene, una vez que crea la ley, ¿no?, que crea el tributo, tiene la facultad de exigir coercitivamente el cumplimiento del pago de los tributos, ¿no? Y ahora acá vamos a ver el procedimiento de determinación y el procedimiento de ejecución tributaria, cómo la administración tributaria cobra de manera coercitiva al contribuyente, ¿no?, cuando ya se ha generado, ya se ha perfeccionado el hecho generador de la obligación tributaria,
o en otras palabras, ya nació la obligación tributaria, ¿no? Los principios limitadores de la potestad tributaria, ¿no? Principios constitucionales limitadores a la potestad tributaria van a ser dos: principio formal y principio material. El principio formal, que es de legalidad o reserva de ley, y el principio material, más ya de contenido, ¿no? Que va a ser la capacidad contributiva. Ahora bien, el principio de legalidad o reserva de ley tiene un aforismo jurídico que lo conocemos como no hay tributo sin ley previa, ¿no? Y este aforismo jurídico también tiene un contenido que va a ser el principio de sometimiento pleno a la ley, ¿no? Que es que la administración pública, la administración tributaria, tiene la obligación de cumplir la normativa respectiva. ¿Por qué? Porque se presume que la actuación de la administración pública se presume legítima. ¿Por qué? Porque está en sometimiento al cumplimiento de la ley, ¿no? Y el principio de control judicial, que tiene que ver con la división de poderes, ¿no? En el entendido de que toda la actividad administrativa, que generalmente hablamos del órgano ejecutivo, ¿no? El Servicio de Impuestos, Aduana Nacional de Bolivia, va a estar sujeto a un control judicial por parte del órgano judicial, ¿no? El órgano judicial en última instancia va a ser el que va a controlar si la administración tributaria, la administración pública está cumpliendo la norma, si está cumpliendo con los derechos, si no está vulnerando derechos, garantías y demás, ¿no? Muy bien, acá vamos a ver algunos aforismos que lo vamos a explicar mejor en clase respecto al principio de sometimiento a la ley, ¿no? Y algunos antecedentes que le van a dar forma, un poquito más de contenido a lo que es el principio de legalidad o reserva de ley, que básicamente tiene un antecedente histórico, ¿no? Que es, ¿no? Antes el rey podía establecer a su gusto, a su gana y gusto, el establecimiento de cualquier tributo porque su intención era expandirse, ¿no? Entonces, para expandirse obviamente necesitaba obtener recursos, ¿no? Y los simplemente imponía, ¿no? Como dice su denominación actual, impuesto, ¿no? Imponía para poder armar, qué sé yo, eh, a sus fuerzas armadas, ¿no? A su ejército, y poder conquistaba, y también nuevamente establecía nuevos impuestos, ¿no? Esto ha cambiado a lo largo de la historia a través de diferentes antecedentes históricos, en el cual ya se le pone un freno a lo que es el rey, ¿no? El soberano, que en ese entonces, bueno, era el soberano, eh, y se le establece, ¿no? Sin la participación, sin la representación del pueblo, no puedes establecer impuestos, ¿no? Y básicamente esta consigna, esta lucha, esta eh, conquista histórica, bueno, ha concluido en lo que es el aforismo, ¿no? No hay tributos sin representación, ¿no? O no hay tributos sin ley previa que lo establezca. Muy bien, bueno, ingresando a ver lo que es el principio de capacidad contributiva, podemos ingresar algunos o podemos evidenciar algunos indicadores de capacidad contributiva, ¿no? La capacidad contributiva significa que una persona demuestra, ¿no? A través de diferentes tipos de indicadores, que tiene la posibilidad de aportar al Estado, ¿no? En este caso va a ser la renta, el ingreso, ¿no? Podría ser producto del trabajo, podría ser producto de las utilidades, ¿no? El patrimonio, tener bienes muebles, inmuebles, ¿no? Bienes muebles sujetos a registro, y el consumo, ¿no? Que es uno de los principales fuentes de ingreso del Estado, va a ser el IVA, ¿no? El IVA, el IC, en este caso el IVA, ¿no? Pero tenemos estos tres indicadores de capacidad contributiva: la renta, el patrimonio y el consumo. Ahora bien, la capacidad contributiva tiene un contenido como tal, ¿no? Que va a ser unos subprincipios, que van a ser el principio de generalidad, igualdad, proporcionalidad, progresividad, razonabilidad, no confiscatoriedad. Y cada uno tiene características que lo diferencian del otro, pero en realidad todos van juntos, ¿no? Eh, Como ya vamos a poder ver. Acá hay algunos principios de capacidad contributiva que se aplican, ¿no? Al sistema tributario boliviano, ¿no? Por ejemplo, el principio de igualdad: no todos somos iguales, ¿no? La evolución del principio de igualdad ha concluido, ¿no? En que se debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Por eso tenemos actualmente regímenes tributarios diferentes, porque no todos los contribuyentes tienen la misma capacidad contributiva, ¿no? El principio de proporcionalidad, progresividad. En nuestro sistema tributario existe lo que es el surtax, ¿no?
respecto a dos actividades económicas específicas, financieras y minería, que lo vamos a ver muy a grosso modo también en clases. La generalidad, que todos están en la obligación de pagar impuestos y están en una misma situación económica, ¿no? La no confiscatoriedad, que tiene que ver con el derecho a la propiedad. Bien, acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? También respecto a cómo se aplica o cómo aplica el Tribunal Supremo de Justicia a partir del principio de control judicial de la actividad administrativa, ¿no? Estos principios limitadores a la potestad tributaria. También vamos a ver algunos principios, derechos y garantías que también hacen a los principios limitadores a la potestad tributaria. Vamos a ver los principios de política fiscal y vamos a ver el 323, como el legislador, en este caso el constituyente, bueno, también ha confundido un poco lo que es, o ha mezclado lo que son los principios de limitadores a la potestad tributaria, ¿no? Principios constitucionales con principios que van un poco más a la administración o a la gestión de la administración tributaria, ¿no? Vamos a ubicar o vamos a verificar dónde se ubica, ¿no? El derecho tributario, vamos a diferenciar del derecho fiscal y del derecho financiero. Vamos a ingresar a ver lo que es la relación tributaria, como les había dicho en un inicio, y vamos a ver la relación, cuándo nace la relación jurídico-tributaria, ¿no? Nace la relación jurídico-tributaria al momento del perfeccionamiento del hecho generador del tributo, ¿no? Obligaciones tributarias, material formal, que lo vamos a explicar también en clase, material, la obligación principal, como lo dice la Constitución Política del Estado, la obligación de tributar en función de la capacidad contributiva, ¿no? Pero acá, un poquito más específico, la obligación material es la obligación de pago siempre y cuando se perfeccione el hecho generador del tributo, ¿no? Ese momento es en el que nace la relación jurídico-tributaria y nace también la obligación de pago. La obligación material no se puede cumplir sin la obligación tributaria formal, que es la obligación que tiene el contribuyente de proporcionar información a la administración tributaria para que la administración tributaria pueda verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria material, ¿no? Entonces, ambas obligaciones van de la mano. No se puede cumplir la obligación tributaria material sin ver algunas diferencias, y vamos a ver lo que son los elementos constitutivos de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Ingresar a ver lo que es, ¿no? El tema del procedimiento de determinación. Antes de ingresar a ver lo que es el procedimiento de determinación, es importante que veamos cómo vamos a hacer análisis de casos dentro de la materia. Algunos datos estadísticos. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de las impugnaciones que se llevan a cabo ante la autoridad de impugnación tributaria? Estas diapositivas o estas presentaciones de esta, por lo menos de esta página y de la siguiente, fueron extractadas de la memoria anual de la autoridad de impugnación tributaria de la gestión 2018. ¿No? Pero de la gestión 2017, anteriores, o sea, básicamente es lo mismo, ¿no? Y el resultado que vamos a llegar, o la conclusión que vamos a llegar, es que en un alto porcentaje, ¿no? Las impugnaciones concluyen en anulación de actos administrativos, anulación de procedimientos administrativos. ¿Eso qué significa? Que la administración tributaria comete muchos errores al momento de establecer el procedimiento de determinación de la deuda tributaria. Nos interesa ver. Entonces, antes de ingresar al procedimiento de determinación, vamos a ver cuáles son las causales de nulidad del procedimiento de determinación y el acto administrativo regulados en la ley del procedimiento administrativo. Sí, la ley del procedimiento administrativo, ¿no? Nulidad, y en la sentencia constitucional 731-2010, que también establece cuáles son los presupuestos para la declaratoria de la nulidad de actos administrativos y también de procedimientos administrativos, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque ya ingresando a ver lo que es el procedimiento de determinación, ¿no? El procedimiento de determinación a través del sujeto pasivo, de determinación a través del sujeto activo, vamos a ver muchos casos en los que la administración tributaria cometió errores y bueno, pues el resultado fue la nulidad del acto administrativo o del procedimiento como tal, ¿no? Entonces hasta acá tenemos este video, ¿no? O esta parte introductoria o esta parte explicativa de la primera semana. Y bueno, ya la segunda semana se va a enviar otro video también corto, ¿no? Hasta acá nos quedamos.